Gracias por vuestro cariño y por este presente de Navidad. Y gracias también por vuestro apoyo en la obra del Señor. Y en Efesios capítulo 5 vamos a leer ahí a partir del versículo 25. Efesios el capítulo 5 y a partir del versículo 25. Dice así la palabra del Señor, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice así: Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Y ahora, en Romanos capítulo 6, donde estamos pensando cada domingo, Romanos capítulo 6, leemos a partir del versículo 1, para llegar hasta el versículo 5, donde se habla de que somos injertados, plantados en Cristo Jesús. Dice Romanos 6, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos, es decir, plantados, injertados con Él en su muerte, sin duda también estaremos injertados, unidos a Él, con Él, en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y Juan capítulo 15, ¿te acuerdas? Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado cuando vosotros dais mucho fruto y mostráis así que sois mis discípulos. Seguro que habrás oído esa frase de: dime con quién andas y te diré quién eres. Es una frase, un refrán muy curioso, ¿no? Porque cuando se sabe con quién camino, con quién estoy vinculado, con quién mantengo amistad y relación profunda, con quién transito por el camino de esta vida, se puede ver qué tipo de persona soy.
qué tipo de persona quiero ser. Por eso dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y un cristiano es aquel que ha sido injertado, ha sido plantado vitalmente a Cristo. Tanto es así que un cristiano es aquel que puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo he sido crucificado para el pecado y ahora vivo con Él resucitado a una vida nueva, de tal manera que ahora Él es mi vida. Cristo vive en mí. Hay una unión tan profunda entre Cristo y su iglesia que están totalmente unidos, entrelazados, y ya no se puede distinguir entre uno y otro en la participación de su vida en nosotros. Fíjate qué profunda es esta unión y qué misteriosa, que dice en Efesios 5, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Has oído esto? A ver, despiértate por un momento, olvídate de los polvorones y todo eso, y de los regalos de Navidad. Piensa por un momento en esto. Somos, dice, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tú sabes que Adán y Eva fueron formados por Dios, pero primero Dios formó a Adán y de la costilla de Adán fue creada Eva. El uno vino del otro. Y Adán dijo, es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, la esposa de Adán, Eva, era como él mismo. Era como una parte de sí mismo. Cuando Adán contemplaba a su esposa, se miraba a sí mismo. Cuando la esposa de Adán miraba a su esposo, se miraba a sí misma, se veía a sí misma. ¿Y sabe lo que ocurre? Que Cristo mira a su iglesia y se ve en ella. Y nosotros miramos a Cristo por la fe y nos vemos en Él. Esto es algo misterioso, maravilloso, que no se puede explicar. Tanto es así que dice Pablo, comparando con el matrimonio, quien ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y nosotros podemos decir, cuando amamos a Cristo, nos amamos a nosotros mismos, porque estamos unidos a Él, estamos soldados a Él, ya no nos podemos separar de Él. El otro día estuvimos hablando de esta figura literaria de el injerto. Bueno, es una figura de la naturaleza. Cuando la rama es injertada en el árbol, en la planta, en este caso la vid o el olivo, y queda unida, cuando empieza a crecer, ya no hay ninguna diferencia entre la rama original y la rama injertada. Es olivo, haya sido injertado o no. Es sarmiento, haya sido injertado o no. Forma parte de la vid, no lo puedes separar. Y es más, esa rama injertada cuando crece, cuando empieza a formarse, tú ya no sabes distinguir cuál es la rama natural que surgió o cuál ha sido la injertada, porque ya forma parte del árbol, de la propia esencia del árbol. Un árbol no vive sin ramas. Un olivo no puede vivir sin ramas para dar fruto. Un sarmiento no puede tener fruto sin la vid, pero la vid necesita los sarmientos. ¿Y sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Cristo no puede vivir sin nosotros. No porque Él no tenga capacidad, sino porque no quiere. Hemos sido unidos a Él de tal manera que cuando Pablo perseguía a la iglesia, Pablo perseguía a los cristianos para matarlos, para hacerles mal, para meterlos en la cárcel. Jesús detiene a Pablo en el camino de Damasco y ¿qué le dice? A Pablo, Jesús. Pablo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis discípulos, a mis seguidores, a mis fans, a mis soldados, a mis siervos? ¿Por qué persigues a mi pueblo? ¿Le dijo eso? Ah, mira. Saulo, me persigues a mí. ¿Qué te he hecho yo a ti, Saulo? Para que me persigas. Y por eso dice Saulo allí en el camino, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Yo estoy persiguiendo a los cristianos, porque son una secta horrible que hay que destruir en su criterio.
¿pero quién eres tú? No te conozco, no sé quién eres tú. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Piensa esto. A quien tú persigues. ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque su iglesia no solo es su esposa, es él mismo. Esto es un misterio profundo. Cuando un creyente abraza a alguien, es Cristo quien lo abraza. Tengo que contar esta historia, pero no puedo decir los protagonistas, pero tengo que decirlo porque es algo maravilloso que yo viví. Era un domingo por la tarde y había un hermano que estaba presentando o dirigiendo el culto. Y de pronto entra una muchacha que había venido antes por la iglesia. Llegaba tarde, porque esa es la religión de la gente, ¿no? Llegar tarde al culto. Llegaba tarde. Ya estaba empezado. Y era una muchacha que tenía un montón de problemas. Había querido suicidarse. Se sentía muy mal. Con muchas pastillas por depresión y todas estas cosas. Pero había venido a la iglesia, había oído del Evangelio y empezaba, creo que era la primera o la segunda vez que venía al culto. Y este hombre estaba dirigiendo el culto, se abre la puerta y aparece esta muchacha. Y verás lo que ocurrió. Él la mira, que llega esa muchacha al culto. Y cuando la miró, escucha bien esto, cuando la miró, su mirada habló. En sus ojos había tal compasión, amor. No dijo ni una sola palabra. Siguió dirigiendo el culto. Pero cuando la miró, la expresión de su rostro, la expresión de su cara, estaba diciendo, bienvenida, qué bien que estés aquí, esta es tu familia, esta es tu casa, qué bueno que hayas venido. No dijo ni una sola palabra, pero cuando la miró, y la expresión de su cara, digo, es Cristo, es como el Señor, así sería Él. Porque no se puede distinguir en tantas ocasiones Cristo de su iglesia. Es lo mismo. Recuerdo otro día, el último sermón que le escuché a mi pastor predicar antes de que el Señor se lo llevara. ¡Qué noche tan maravillosa aquella! Ya sabes que soy un llorón, así que tienes que aguantarte. Pero verás, era una reunión de oración, la hermana pobre de la iglesia. Y hacía mucho frío esa noche, en Valdepeñas, ¿qué quieres que haga? Pues como en Tomelloso, ¿no? Una noche de invierno. Y el pastor, don Carlos, había estado muy enfermo, a punto de morirse. Pero felizmente se recuperó y pudo volver de nuevo a España. Había estado en Inglaterra para recuperarse, lo operaron allí, lo operaron otra vez y fue muy, muy duro, fue muy difícil para él. Pero regresó de nuevo a España y vino por muy poco tiempo para después marcharse definitivamente y fallecer allí. Y esa noche le tocaba a él hablar en la reunión de oración. Había una meditación, había un devocional, había algo que se compartía y luego se oraba. Y algo especial sucedió allí. Nunca lo puedo olvidar eso. Todos lo supimos. Estábamos en un cuarto con la estufa puesta, mucho frío allí. Y entonces él se levantó y predicó. Amigo, pero como esa predicación nunca. Ninguna otra he escuchado jamás. Entonces él, ni siquiera me acuerdo de qué pasaje predicó.
Era algo de Pablo, pero no me acuerdo exactamente qué. Pero escucha esto. Cuando él se puso a hablar, y hablar sobre el pasaje, su rostro brillaba. ¿Sí? Brillaba. Había algo especial en él. De pronto los que estábamos allí reunidos sentimos un sentido de la presencia de Dios increíble. Nos mirábamos unos a otros como diciendo, algo extraordinario está pasando aquí hoy. Algo realmente fuera de lo común está pasando. Esto no es una reunión, un culto cualquiera de oración. Algo está ocurriendo y entonces este hombre, nuestro pastor, nos habló. Como si fuera Jesús mismo. Era la última vez que nos iba a hablar como iglesia. Después el Señor se lo llevaría. Y nos dio una palabra increíble. Jamás había escuchado predicar con tanto poder. Y era un hombre inglés, flemático, aburrido. A veces difícil de seguir. Amigo, pero su rostro, su porte y lo que allí pasó era como si Cristo mismo nos dijera, permaneced fieles a mí. A Él ya me lo llevo, pero tenéis que seguir fieles hasta el final. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo es, y nosotros, que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, o que somos miembros los unos de los otros y que Cristo es la cabeza, que el que come su carne y bebe su sangre permanece en Él, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto no son solo palabras. No son como, somos un equipo. Somos familia, cuñado, primo, sobrino, abuelo, nieto. Ni tan siquiera, aunque se le parece muchísimo, esposos. Cuando Cristo dice, yo en vosotros, vosotros en mí, permaneced en mí y yo en vosotros, carne de su carne, hueso de sus huesos, somos un cuerpo y los miembros son los miembros de Cristo. Esto quiere decir algo real, pero es algo que el que no tiene a Jesucristo no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Ni idea. ¿Cómo le explicas tú qué es el amor a quien nunca se enamoró? ¿Qué le das un tratado de 500 páginas? ¿Cómo explica a una madre qué se siente ser madre a alguien, a una mujer que nunca fue madre? ¿Cómo se lo explica? ¿Le da una conferencia de 2 horas? No se puede explicar. Pues de la misma manera, no se puede explicar a alguien que no tiene a Jesucristo qué significa Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo utiliza la figura del matrimonio porque es lo más cercano. Aunque dice, grande es este misterio, pero ya hablo de Cristo y de su iglesia. El matrimonio es lo más cercano a esa relación. Pero es realmente asombroso lo que nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Mira, echa un vistazo ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice así. Esa es la presentación o el saludo inicial de Pablo a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, de Grecia. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, y mira lo que dice ahora, no todas las versiones de la Biblia lo traducen correctamente, pero te voy a decir cómo se dice literalmente, es decir, lo que escribió Pablo. A la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios y en el Señor Jesucristo. Vosotros, la iglesia, ¿dónde estáis? No estáis en Tesalónica.
no estáis ahí. Estáis en Dios y en Cristo. Es decir, vivís vuestra vida, lo que sois, está en Cristo. Cuando tú entras a tu casa y cierras la puerta, tú estás en tu casa. Estás dentro de tu casa. Si tú estás en España, estás dentro del país de España. Esa es tu identidad. Pero cuando el estado civil tuyo es casado, tú estás casado. Y estás casado siempre, no un rato, no de vez en cuando. Ese es tu estado. Y la iglesia tiene un estado, tiene una vida, tiene una identidad. ¿Y sabes cuál es? En Cristo. Cristo nos tiene y nosotros lo tenemos a Él. Cristo no es sin la iglesia y la iglesia no es sin Cristo. Él sustenta y cuida a la iglesia como lo hace el esposo. Es más, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, y después dice, vosotros en mí y yo en vosotros, y luego yo en el Padre, quiere decir que de la misma manera que hay una comunión, una unión profunda entre el Padre y el Hijo, que es una unión mucho más profunda que nosotros porque es de su esencia divina. Pero dice, vosotros estáis unidos a mí, pero también yo estoy unido al Padre, y ahora vosotros estáis en el Padre. Estamos en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Esto es mucho más que decir, pues sí, yo creo en Dios. Ah, sí. Sí, yo creo en Jesucristo. Lo dice la Biblia. Estoy de acuerdo en todo. ¿Dónde hay que firmar? ¿Está muy bien eso? Es mucho más que eso. Significa que realmente Jesucristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y esto sí que es un gran honor, un gran privilegio. El apóstol Pablo dice que la iglesia somos parte de su cuerpo, de su cuerpo. No somos una organización que se dedica a hacer eventos. No somos un club de fans, igual que, o una peña de fútbol que les gusta el Madrid o el Barcelona o lo que sea, y entonces se juntan para ver los partidos. Tampoco somos una religión que tiene unas normas de conducta y que se porta muy bien y que son buenas personas. No somos un club de santos en el que los que estamos aquí somos mejores que los que hay afuera. Y tenemos unas normas para que tú ingreses en el club. En algunos clubes tienes que ponerte corbata y tal, y aquí tienes que ser bueno. La iglesia no es un club de santos, no es un museo de santos, tampoco es una hermandad de pescadores o una hermandad de una ONG. No. La iglesia, todos y cada uno de los creyentes, somos brazos, ojos, oídos, boca, pies de Jesucristo mismo. Esa unión con Cristo hace que la vida del Señor se manifieste en nosotros. Y a veces la vida de Cristo se manifiesta en un creyente, en una creyente, cuando actúa. Y hasta la gente incrédula lo puede ver eso. Hasta la gente incrédula puede ver eso. Recuerdo, y esto lo he contado alguna vez, pero algunos no lo sabíais. Yo pasé por un tiempo muy duro, muy difícil, hace unos años. Y me hundí de tal manera que no quería ver a nadie. Me encerré en mi dormitorio y no quería ver a nadie. Nunca me había sentido tan mal. Pensando en abandonar todo, pensando en cosas terribles. Y vino un amigo a buscarme. Ese día no fui a la iglesia, me quedé encerrado en mi cuarto y dije, no quiero ver absolutamente a nadie. Quiero estar tranquilo, no. Pero él vino.
Y lo oigo él afuera. ¿Dónde está Fran? Y mi esposa le dice, esposa obediente, dice, no, pero es que no quiere ver a nadie. Está ahí en su cuarto, pero no quiere ver a nadie. Me da igual, voy a entrar. No, pero es que le ha dicho eso. No hizo caso. Y digo, pero va a venir, va a entrar y no quiero. Entonces yo esperaba que llamara a la puerta y que yo le dijera, márchate, y él se marcharía. No hizo nada de eso. Verá lo que hizo. Yo estaba ahí, muriéndome, allí. Y abre la puerta y me dice, ven que te dé un abrazo. No me dijo nada más. Yo estaba ahí, como os he dicho, destrozado, hecho pedazos, con una presión que ya no podía, y él llega y dice, dame un abrazo. Entonces me levanta, estaba sentado ahí en la cama, me levanta y me da un abrazo. Pero no era él quien me daba el abrazo. Él era, sí, los brazos eran suyos, pero yo sabía quién me abrazaba, quién le había enviado. Y fue darme ese abrazo y empecé a recuperarme. La vida de Cristo en un creyente. Eso es ser cristiano. Es mucho más que saber Biblia, aunque hay que saberla, porque si no, no conoces a Cristo. Mucho más que estar de acuerdo con la fe, que escuchar un sermón, que hacer buenas obras, que ser buena persona. No, no. Ser cristiano es que Cristo te usa, porque Él vive en ti. Y esto tiene unas consecuencias, y con esto quiero aplicar este gran principio tan profundo que tenemos aquí. En primer lugar, fíjate lo que dice Jesús de su iglesia. En el día final, el juicio final, Mateo 25, 31, dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros de antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me ayudaste. Y dirán los creyentes, y diremos los creyentes, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti necesitado y te hemos socorrido? ¿Y qué dirá Jesús? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos, de los míos, a mí me lo hicisteis. ¿Escucha esto? A mí me lo hicisteis. Así que Jesús está reconociendo lo que le han hecho, porque si lo han hecho a Él, en nombre de Él, a través de su iglesia. Cuidado, que viene la segunda parte. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste nada para beber. Estuve desnudo y no me diste ropa. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no viniste a mí. Y dirán entonces los incrédulos, Señor, ¿cuándo te hemos visto a ti necesitado y no te hemos socorrido? ¿Y qué dirá Jesús? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos, a mí tampoco lo hiciste. Es decir, tú eras un creyente de dientes para afuera. Tú en verdad no querías nada de mí. Y esto es la prueba, porque nunca moviste un dedo por mí. Tú dices que amas a Cristo, que me amabas, pero no moviste nunca un dedo por mí, no hiciste absolutamente nada por mí. Pero es que yo no te vi a ti necesitado. Espera, es que yo estoy en el cielo, pero tengo mi cuerpo en la tierra.
Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que si tú haces daño a la iglesia, le haces daño a Cristo. Y la iglesia no quiere decir un mamotreto, un local, una jerarquía, unos jefes. No, cuando tú haces daño a un creyente, se lo haces a Cristo mismo. Y cuando tú honras a un creyente, honras a Cristo mismo. Cuando te das con el martillo en el dedo, no dice el resto del cuerpo, ¡ay, qué bien, dale otro golpe! Sino que todo el cuerpo dice, ¡oh! Y se ayuda a esa parte del cuerpo que está mal. Y la cabeza es la primera en sentir ese dolor. A mí me lo hicisteis o no me lo hicisteis. Eso quiere decir Jesús. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que cuando yo hago daño a un hermano, peco contra Cristo. Hiriendo su débil conciencia, dice el apóstol Pablo, de los creyentes que se creían tan fuertes como para ir por encima de los débiles y comían carne sacrificada a los ídolos, aunque fuera tropiezo para sus hermanos, y en vez de decir, pues no comas carne, deja la carne de los sacrificados a los ídolos por amor a tu hermano. Pero cuando eso ocurría, dice, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No dice contra el hermano, por supuesto que podemos pecar contra el hermano por falta de amor, por ofender, por poner piedra de tropiezo, pero está diciendo que cuando tú insultas a un hermano, contra Cristo pecas. Y cuando haces tropezar a un hermano, cuando no edificas a tu hermano, cuando no amas a tu hermano, pecas contra Cristo. Ah, vaya, yo pensaba que era contra el cansino que es muy pesado. No, es contra Cristo. Eso significa, Vaya, eso es contra Cristo mismo. Ah, vaya. Pero es más, como somos ahora miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Tomaré los miembros de mi cuerpo y los entregaré a una ramera. El cuerpo que Dios te ha dado no es para exhibirlo con el fin de que te aplaudan. Y el cuerpo de otras personas no es para ti, para que te deleite los ojos. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Una mirada es suficiente para cometer adulterio y fornicación. Lo dice el apóstol, lo dice el Señor Jesús, ¿no? Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Tu cuerpo es para el Señor y el Señor es para tu cuerpo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Por qué no debían practicar la fornicación los cristianos corintios? Que eso lo hacían muchos, los corintios. Para ellos la fornicación era como nosotros irse a la romería, a la fiesta del pueblo. La gente vivía en eso, hacía esas cosas. Pero ¿cuál es el argumento que da el apóstol Pablo para que no te vayas a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, a la práctica sexual ilícita? Pues muy sencillo. Porque tu cuerpo no es tuyo, es de Cristo. ¿Ah, sí? Sí. ¿No puedo hacer yo con mi cuerpo lo que quiera? No. Es que tú has sido comprado. Tú estabas en el mercado de esclavos, ahí estabas esclavizado al diablo, al mundo y al pecado. Y Cristo te liberó, nos liberó para que seamos suyos, de su propiedad. Y ahora Cristo dice, utiliza tu cuerpo para lo que yo lo creé, para que te sientas digno y feliz. Y aunque tenga unos cuantos michelines, más vale tener que no desear. No pasa nada. ¿Sabes? Y si estás más seco que un palo, pues, oye, pues, cuando venga el viento, agárrate fuerte, no te lleve. ¡No pasa nada! A ver, somos de Cristo. Y dice Pablo, fíjate en esto, voy a entregar
los miembros de Cristo a una ramera. ¡Wow! Mira esto. Esto es tan profundo y tan grave. Escucha esto. ¿Te imaginas a un cristiano que va a una casa de prostitutas? Un cristiano de verdad. ¿Sabe lo que está haciendo con su cuerpo? Es como si Cristo fuese a prostituirse. Es fuerte esto, ¿eh? Nos llena de espanto, de terror, pero eso es lo que dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo aquí. Es que no puedes hacer distinción, es que no puedes decir, bueno, ya se acabó el culto, voy a quitarme la chaqueta de cristiano, ahora ya me pongo la otra, ¡vamos ahora! ¡Ahora sí que sí! No funciona así, tú no puedes hacer eso si de verdad eres cristiano, porque no puedes entregar los miembros de Cristo al abuso. ¿Por qué no debe un cristiano abusar de la comida o de la bebida? ¿Por qué no debe de abusar de su cuerpo o exhibir su cuerpo? Porque pertenece a Cristo. Y Cristo no se dedica a la exhibición, no se dedica a la fornicación, no se dedica a la borrachera, no se dedica al abuso. Cristo es santo y su iglesia tiene que ser santa. Por lo tanto, tiene que vivir en esa actitud porque pertenece a Cristo. No porque lo mande su religión, no porque no lo pueda hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque soy de Él. Es por eso que un cristiano es diferente, porque es de Cristo. Y no dice, ahora que no me ve nadie, cierro la puerta, ahora sí. Porque Él sabe, yo soy del Señor. Y el Señor nunca me abandona, nunca me deja. No importa que los demás no sepan nada. Yo lo voy a hacer. Voy a serle fiel. Por eso el Señor se pone celoso. Ah, claro que sí. El otro día oí de alguien que tenía celos porque pensaba que bueno, esto se ve todos los días, ¿no? Que su pareja le era infiel y tal y cual. Entonces tenía celos. Todo el mundo tenemos eso, ¿no? Alguna vez. Y Dios ha puesto los celos. Es un Dios celoso. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios? Si tú tienes tu corazón puesto en el mundo, las riquezas, los placeres, la comodidad, el bienestar, lo que yo quiero, cuando yo lo quiero y en la manera que yo lo quiero, y no estás buscando hacer la voluntad de Dios, sino agradar al mundo y lo que el mundo te ofrece, y te pasas la vida en los escaparates del mundo, sea de la tele, de internet, de la calle, y tu corazón está en eso, pues es como si tu esposo, si estás casado, o tu esposa, si estás casada, perdón, o al revés, es igual. Te dijera, verás, tú eres mi esposo y tal, o yo soy tu esposa, sí, pero quiero tener una aventura. Para probar otra cosa, porque ya te tengo ya muy visto ya. Ya estoy aburrido ya, muy aburrida. Y tú le dirías, hombre, claro que sí, la que quieras. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? O si tienes novio, si tienes novia, te diría tu novio y tu novia, mira, vamos a seguir siendo novios porque formalmente nos conviene, pero deberíamos de conocer a otras personas a ver, porque el cuerpo demanda marcha. Y tú dirías, sí, claro que sí. ¡Claro que no! Porque cuando tú amas a alguien de verdad, quieres su exclusiva y no compartir. Entonces le dices a esa persona, bueno, pues si ya que vas a buscar a otras personas, te quedas con ellos ya. Y dice el Señor que eso es el adulterio espiritual, cuando compara a su pueblo que se va al mundo y al pecado como alguien que comete adulterio y es infiel a su esposo fiel. ¿Por qué debe de entonces, y cambia un cristiano, vive una vida nueva? Porque ahora es parte de Cristo. Y voy a terminar con esto, mira. Hay una película que me encantó, la verdad. Ni siquiera me acuerdo del título, pero la he visto en 2 ocasiones. Y es una película realmente preciosa. A las mujeres os va a encantar. A los hombres,
algunos más sensibleros y tal del lagrimón también os va a gustar. Y a otros, ponle fútbol. Pero vale la pena echar un vistazo a esa película. ¿Os cuento un poco de qué va? ¿Sí? Son 5 minutos. Luego lo busco, ¿eh? Es que no lo he encontrado. Es que no sé si es Alfred Hitchcock quien la dirige. No me acuerdo. A lo mejor mi esposa, que se acuerda mejor, lo sabe. Vale. Una sirvienta cuidando de una señora de dinero. Era de acompañante, de criada, de doncella. Y se van de viaje y van a un balneario. Y la señora tiene a sus hijas también, que son ricas y de buena posición, para buscar marido con dinero y de posición para seguir adelante con su familia de dinero y de posición, aunque ellos estaban venidos a menos. Y la criada, la doncella, pues está ahí y la trataban regular. Era una mujer muy sencilla, con cultura, pero la trataban como una criada en aquella época, ¿no? Los años 30 aproximadamente. Bueno, pues resulta que hay ahí un caballero británico de muy buena posición, noble, que se fija en la criada. Qué cosa. No se fija en las hijas o la hija petulante, ricachona, y de la madre menos todavía, sino se fija en la criada, en la doncella. Y entonces un día se pide así con mucha educación tomar el té. Y entonces, claro, ellas piensan que es verdad, pero finalmente le dice a la doncella: ¿usted quiere tomar café conmigo? Me haría un honor que... ¿Cómo? No, se está equivocando. Es con ellas. No, yo no las quiero a ellas. Yo no quiero tomar el té con ellas, ni con su señora, ni con las hijas de su señora. Yo quiero tomar el té o el café y quiero salir, quiero conocerla a usted. Pero usted ha visto mi posición. Usted es un ser inglés, alguien de mucha posición y dinero y tal. Y yo soy solo una doncella que estoy aquí porque si no, no me importa. No me importa. Quiero conocerla. Bueno, ya sabes, los celos y la furia y que no la dejaban ir, pero finalmente consiguen verse y él se enamora de ella se enamora de él y se casan en el barco. Perdón, allí mismo. No en el barco, no, en el balneario. La vida de esa mujer cambió radicalmente de ser una criada maltratada a ser una señora. Se casan muy enamorados y ella va a ser la ama, la criada ahora es la dueña de un castillo enorme, con un ejército de criados. Y el ama de llaves tiene mucha envidia y odio contra ella y quiere hacerla de menos y humillarla. Y un día, viendo todo esto, su esposo, que viajaba bastante por su trabajo y sus cosas en Londres, que vivía en un castillo fuera en el campo, un día se entera de todo eso, de lo que estaban haciéndole a su esposa, y entonces pone firmes allí a todo el ejército de criados y les dice: de aquí donde quiero llegar. Pone todos ahí de enfrente, su esposa al lado, y dice: ¿quién es esta señora que hay aquí? Ah, no, es Lady tal. Antes era una criada, pero ahora es Lady no sé cuánto. Muy bien. Ella es exactamente como yo. Debéis tratarla a ella exactamente como me tratáis a mí. Y en esta casa, cuando yo no estoy, es como si yo estuviera, porque ella está aquí. Ella es mi esposa. No importa si fue criada o lo que fuera, ahora es mi esposa. Y cuando yo me voy,
ella se queda y es como si yo estuviera. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? Algunos dicen que sí, otros no. Cristo se fue, pero no se fue. Él es como si estuviera aquí. ¿Cómo está Cristo? A través de su iglesia. ¿Quiénes somos su iglesia? Los que hemos creído por la gracia. Él se enamoró de nosotros. Él nos sacó de la esclavitud y de la servidumbre. Él nos llamó a ser su esposa maravillosa por la cual dio su vida, la cual quiere purificar y lavar. Somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne, hueso de sus huesos. Nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Somos injertados en Él. La vida de Cristo está en nosotros. Cristo es nuestra vida. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Entonces ahora, aunque Cristo está en el cielo, Él por medio de su iglesia abraza, por medio de su iglesia bendice, por medio de su iglesia besa, por medio de su iglesia da, por medio de su iglesia hace todo lo que tiene que hacer. Los brazos de Cristo son los tuyos, los oídos de Cristo son los tuyos, la boca de Cristo son los tuyos, los pies de Cristo son los tuyos. Por eso eres parte del cuerpo de Cristo. No eres un oyente, no eres un aficionado, no eres un seguidor, no eres un discípulo, eres muchísimo más que todo eso. Eres Cristo mismo en la tierra, porque Él vive en ti y Él entonces te usa a ti para ser bendición. Y eso quiere decir que no hay nada más grande que ser cristiano. No puede haber nada en este mundo más glorioso que eso. No, ni si fueras el rey de España o el presidente del gobierno o el príncipe o lo que sea, eso sería pura nada en comparación con lo que tú eres. Tú eres parte del Hijo de Dios. Eres exactamente como Él quiere que tú seas, porque eres su esposa. Claro que tienes 1000 defectos. Claro que te huele mal el aliento y te huelen mal los pies y a veces te comportas de manera insoportable y a veces te portas fatal como esposa suya, pero Él te sigue amando. Él siempre te perdona, siempre te levanta, siempre te quiere, nunca te rechaza porque Él te eligió a ti. Él te invitó a ti, Él se fijó en ti. Podía haber amado a otros, pero te amó a ti. Podía haber escogido a otros, pero te escogió a ti. Pensó en ti, se enamoró de ti. En la eternidad ya estabas en su corazón. Y Él por eso vino en un pesebre, murió en una cruz, se levantó de la muerte, se fue al cielo, envió su Espíritu y volverá por ti para que donde tú estés, donde Él está, estemos también nosotros, estés también tú. Eso lo ha hecho Cristo por ti. Eres alguien importante para Él. Tú eres su pasión. Tú eres su cuerpo. Tú eres todo para Él. Para ti, o sea, Cristo te mira a ti y ve sus ojos, su pelo, sus brazos, su boca, su corazón. Era como ese hombre cuando miró a la chica. Era como el abrazo de ese muchacho. Era como la cara de mi pastor cuando se moría. Es exactamente Cristo. Eso es ser cuerpo de Él. Es un misterio increíble. No sé cómo puede ser. No lo puedo explicar. Pero es así. Es tan maravilloso como eso. Y cuando tú abrazas a un hermano, es como si abrazaras a Cristo. Cuando ayudas a un hermano, es como si le ayudaras a Él. No hay ninguna distinción. Porque Cristo y la iglesia son indivisibles y son para siempre. Y por eso, solo Cristo estará satisfecho cuando estés con Él. Solo. Él no estará completo en su corazón. Él no estará totalmente satisfecho y feliz y pleno, Cristo Jesús. Porque aunque la gloria le pertenece y los ángeles le adoran y es el Hijo eterno de Dios y tiene toda la gloria del Padre y lo mismo que es el Padre es el Hijo, pero Él a causa del amor por ti, a causa del amor por su iglesia y de todo lo que ha hecho por su iglesia, le dice al Padre: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria, porque me has amado, yo les he amado con tu amor, ellos son míos, yo, igual que yo soy tuyo, ellos son míos y nadie me los va a quitar. Son mis ovejas, son mis ramas, son míos y no estaré satisfecho hasta que no los tenga todos conmigo. Hasta que el último de ellos los reúna.
hasta que los tenga todos bajo mis brazos, hasta que tenga a todos bajo mi reino, bajo mi protección, bajo mi bendición, hasta que no los tenga todos debajo de mis pies, o mejor dicho, al lado de mi corazón. Así es el Hijo de Dios. Asombroso. Increíble. No hay nadie como Él. Ojalá que le conozcas. Ojalá que sepas de qué estoy hablando. Vamos a terminar este culto orando. Señor, no alcanzamos a comprender tu amor, tu salvación maravillosa, que no solamente rescatas a esclavos, resucitas muertos espirituales, nos rescataste de la esclavitud del diablo y de Satanás, del camino del infierno. No solamente te conformas, Señor, con habernos librado de nuestros pecados y habernos llamado a ser súbditos de tu reino, sino que es mucho más. Eso no es suficiente para ti. No es suficiente con rescatar personas, con cuidar de tus hijos. No es suficiente para ti. Tú no solamente nos das a luz y nos haces nacer de nuevo, pero eso no es suficiente para ti. También te casas con nosotros. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Pero, Señor, tú nos has mirado bien. Tú nos has visto cómo somos en verdad. ¿Es que no has visto que hay un pozo de cieno y de pecado en mí? ¿Es que no has visto que todo en mí es debilidad? Que soy pecador, que soy una fábrica de ídolos, que no te amo a ti ni amo a mi prójimo como a mí mismo. Claro que nos has visto. Claro que sabes todas de nuestras miserias, de nuestras debilidades, de nuestros malos pensamientos, de nuestro corazón pecaminoso. Sabes de nuestras faltas. Conoces cada palabra, cada cosa, cada acto, cada pensamiento, cada mirada, todo lo sabes. Sabes todo de nosotros, pero aún nos dices, yo te quiero a ti. No te dejo. Morí por ti, viviré por ti. Y serás mío por la eternidad. Eso lo dices tú de gente como nosotros, Señor. No somos nobles, no somos intelectuales, no somos ricos, no somos buenas personas, no tenemos nada que ofrecerte. Lo único que podemos traerte es nuestro pecado y debilidad. Solo podemos traerte eso. Eso es todo lo que tenemos. La fe nos la diste, el amor nos lo diste, tu espíritu nos lo diste. Todo proviene de gracia y hemos venido a ti y te decimos, aquí no tenemos nada, nada absolutamente. Todo lo que tenemos es lo que venga de ti. Y tú nos dices, da igual, yo lo pongo todo. Ven, solamente ven. Oh, Señor, es demasiado grande. Es demasiado glorioso. Es demasiado hermoso. Me parece increíble. Y a veces me despierto a medianoche y digo, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que tú seas tan infinitamente glorioso? ¿Y cómo puede ser que yo sea tan infinitamente mezquino y débil y pecador? Y ahora, al acabar este culto, Señor, solo permítenos que te hagamos una petición, una súplica. Señor, aquí hay hoy personas que no están injertados en ti, personas que no son tus hijos nacidos de nuevo. En nuestra familia los hay también, aquí también los hay. Señor, hazlo tú. Toca esas vidas, Señor. Enamóralos de ti. Toca esos corazones duros de piedra.
Esos corazones llenos de religión, pero faltos de tu presencia. Inúndalos con tu Espíritu Santo. Regenéralos con tu gracia. Y cásate también con ellos, Señor. Únelos a tu esposa, mejor dicho. Para que todos los que estamos aquí seamos parte de tu cuerpo, aquí en Tomelloso, Socuéllamos, donde tú nos hayas llamado a cada uno. Permítenos, Señor, gozarnos en tu salvación y disfrutar de tu amor, porque queremos que tú vivas en nosotros. Queremos vivir para ti. Ahora, Señor, te pedimos que utilices nuestros brazos para abrazar. Aquí están, Señor. Utiliza nuestros brazos para levantar al que se ha caído. Utiliza nuestros brazos para acariciar al que ha sido golpeado. Utiliza nuestras bocas para bendecir y no maldecir, para bendecir. Nuestros labios para orar, nuestros ojos para mirar con compasión y nuestro rostro para que resplandezca por ti. Utiliza nuestros pies para llevar tu evangelio y nuestras gargantas para cantar tus alabanzas. Utiliza nuestros cuerpos como tu casa, como tu templo. Ayúdanos a edificar y no derribar. Ayúdanos, Señor, a administrar lo que tú nos has dado hasta que tú regreses. Porque falta menos para que vengas. Ya te estamos esperando. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Aquí estamos. Tu esposa fiel te aguarda. Y ahora, Señor, por favor, Señor, perdónanos por ser a veces adúlteros. Ayúdanos a ser fieles. Para que tú puedas decir cuando regreses, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea así, te lo pedimos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Que tengáis buena semana, hermanos. Gracias por vuestra paciencia. Sí, adelante.